Puedes activar los subtítulos con el botón de abajo. Este corto video es un ejercicio de reconocimiento del verbo ir y de su uso para expresar el futuro. Si no has visto la lección acerca de cómo expresar futuro sin utilizar el tiempo verbal futuro simple, te recomendamos verla antes de ver este video. En caso de que necesites repasar la conjugación del verbo ir, esta es la tabla de conjugación. En el video, fíjate en el uso de la expresión ir a más un infinitivo. Esta se usa para expresar planes o intenciones en el futuro. En la lengua hablada, a menudo se utiliza en lugar del futuro simple. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Para dónde vas? Voy para mi casa, como por quinta vez hoy ya, de cena. Me imagino. Sí. ¿Y mañana qué vas a hacer? Mañana voy a ir donde un amigo, Ajá. ¿Dónde? ¿Cuál amigo? David, lo conoces, creo. Sí, sí, lo conozco. Sí. ¿Y qué van a hacer? Pues vamos a jugar tenis. Ajá. Hay una cancha de tenis cerca y luego queremos ir al cine. Ah, qué bueno. Yo no juego tenis. Yo tampoco, pero quiero aprender, quiero intentar, me parece chévere. Yo también lo voy a intentar. Sí. Sí. ¿Y tú qué vas a hacer? Mañana voy en la moto a Villa de Leyva. ¿Sí? Ujú. Ya la ibas muy bonito. Sí, hay unos lugares muy, muy bonitos en Villa de Leyva. ¿Conoces Villa de Leyva? No, no la conozco, pero quiero ir un día. Sí, podemos ir un día. Si podemos ir juntos, me parece chévere. Bueno, ¿dónde vas ahora? Ahora a comprar pan. Voy a comprar pan. ¿No ibas a la oficina? Sí, voy a comprar pan y después voy para la oficina. Tengo una ok. reunión a las 3 de la tarde. Ok, bueno, nos vemos entonces el lunes. Sí, porque ya casi no alcanzo. Sí, vas tarde. Chao, Listo, chao. chao. Si te gustó este video, dale like y suscríbete en el botón de abajo. También puedes darle a la campanita si quieres que YouTube te notifique de cada vez que sacamos un nuevo video. Además, si quieres, puedes seguirnos en nuestras redes con los links que encontrarás en la descripción.